Bueno, muy bien. Continuamos, mis amados hermanos, con el estudio del Evangelio de Juan. Y hoy llegamos precisamente al capítulo número 3. Al capítulo número 3. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien. Estamos en un tiempo, mis amados hermanos, en el cual muchas personas hablan, opinan de cosas que ni siquiera tienen el más mínimo conocimiento. Si cada uno de ustedes se da cuenta en las redes sociales, la cantidad de opiniones con respecto a un tema en particular son variadísimas. Y en la mayoría de los casos, son apreciaciones que están realmente fuera de la realidad, fuera de la verdad, fuera del contexto general de lo que ha ocurrido. Pasa lo mismo también en la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos se identifican con Cristo de una manera externa, sin siquiera conocerle. Sin conocerle a Él, hablan de Él, opinan de Él, asumen que son nuevas criaturas, pero su vida y su testimonio dice totalmente lo contrario. Ellos se aferran a una fe falsa. No es la fe de salvación, no es la fe verdadera. Y esa fe falsa finalmente conduce a la ruina y a la destrucción. Ahora, aún así muchos cristianos bien intencionados refuerzan esas creencias de estas personas o de estos supuestos hermanos que creen que son cristianos, pero que realmente no lo son. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha predicado un evangelio diluido, un evangelio superficial, un evangelio solamente de ofertas, ¿sí? Un evangelio del facilismo, donde se basa eso solamente es en la emoción, en las cosas subjetivas. Incluso hoy en día en la iglesia se ha metido también la mercadotecnia. ¿Mm? Cómo ganar a las personas, cómo llenar las iglesias. Pero eso es un gran error, mis hermanos. Porque el resultado de una profesión de fe que se toma a la ligera nunca va a producir los frutos de salvación que produciría una fe verdadera. Ahora, muchos dicen: no, es que no tenemos que juzgar, no tenemos que cuestionar a nadie. Pero la palabra nos llama a que cada uno de nosotros tengamos un compromiso de fe firme con el Señor. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra también nos llama
permanentemente a estar examinando nuestro corazón. Allá en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, dice la palabra que tenemos que examinar nuestro corazón. Ahora, fijémonos que el ministerio del Señor Jesucristo va prácticamente en contravía a lo que es la confusión evangélica de hoy en día. Cuando vamos y miramos el Evangelio, el Señor no daba respuestas superficiales al problema del hombre. El Señor iba a la profundidad. ¿Sí? Él no daba así respuestas pseudoevangélicas para salir del paso. Cristo nunca negoció las verdades eternas. Nunca dio falsas esperanzas a las personas. Cristo jamás hizo fácil el camino a la salvación. Muchos evangelistas, muchos predicadores quieren hacerle a la gente fácil, le ensanchan la puerta angosta, le ensanchan el camino angosto a las personas. Y eso no es así. Tenemos un ejemplo, y bueno, no solamente uno, muchos ejemplos en el Señor Jesucristo. Él siempre exigió a las personas. ¿Recuerdan el joven rico? Un joven que buscaba con afán al Señor Jesús y le pregunta, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué bien tengo que hacer para tener la vida eterna? Y cuando el Señor le da la lista de exigencias que tenía que hacer y particularmente entregar a los pobres todo lo que tenía, ¿el qué hizo? Se fue. Y el Señor Jesucristo no fue detrás de él diciendo, uy, no, es que perdemos el diezmo de este, ¿no? No, para nada. Se fue, perdió la salvación. Y mire lo que dice allá en Mateo 19, capítulo 19, verso 23. El Señor les dice a sus discípulos, dice, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Fíjese que el compromiso que el Señor Jesús está exigiendo era un compromiso total. Y cuando el Señor exige este compromiso total, miremos lo que pasó, lo que dice allá en Juan capítulo 6, verso 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso el Señor Jesús permanentemente estaba advirtiendo, ojo con esa fe falsa. Miremos lo que dice Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice, ese tenía una fe falsa, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Muchos profetas van a condenar. Sí. ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Todos los que tienen el ministerio de la liberación. Algunos se condenarán. Sí, fíjate que eso no es garantía de la salvación. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos milagreros también se condenarán. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el mismo Señor Jesucristo manifestó, dijo que ser un discípulo era necesario que cada uno renunciara a sí mismo. Morir a sí mismo. Allá en Lucas capítulo 9, 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tremendo, mis amados hermanos. No rebajemos las exigencias del Evangelio. El Evangelio implica asumir un compromiso total con Cristo. Muchos pretendieron seguir a Cristo. Y mira el Señor Jesucristo la respuesta que les daba en Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, espera un momentico, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos encierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los míos que están en casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que las declaraciones claras, enfáticas del Señor Jesucristo, de el negarnos a nosotros mismos, de someternos completamente a Él, envolvieron toda la predicación y todo el ministerio del Señor Jesucristo. Tanto las predicaciones, las enseñanzas que daba Él de manera pública, como también las enseñanzas o las conversaciones que Él tuvo de manera privada. Y particularmente aquí en este capítulo 3, en los primeros versículos, es una de esas conversaciones privadas que el Señor tiene en una noche con Nicodemo, un fariseo que era prominente. Ahora, el Señor Jesús no le suavizó para nada a Nicodemo las exigencias, no le rebajó la verdad, no se la diluyó para obtener alguna aprobación de una autoridad religiosa como era Nicodemo. El Señor Jesús le habló con claridad, con precisión, confrontó la vida de Nicodemo. Pero hoy en día no podemos confrontar la vida de las personas porque dicen, está metiendo en mi vida y yo tengo derecho a ejercer mi libre personalidad. Es el engaño más grande. Usted no tiene derecho a ejercer su libre personalidad porque usted fue comprado por la sangre de Cristo. Si es que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Si no, pues puede seguir ejerciendo su libre personalidad y haciendo lo que se le antoje. Pero aquí el Señor Jesucristo lo confronta con su propia realidad, con su manera de vivir. Y aquí hay tres aspectos importantes, ¿cierto? El primero es cómo Nicodemo va a averiguar, a preguntarle al Señor Jesucristo algunas cosas. En el segundo aspecto, cómo el Señor Jesucristo le muestra y le revela unas verdades eternas. Y cómo posteriormente el Señor Jesucristo también acusa a Nicodemo. Bueno, muy bien. Entramos entonces en el tema. ¿Les parece? Después de ese contexto. Bueno, miremos lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan dónde terminamos la vez pasada, en el capítulo 2? Que el Señor Jesucristo no se fiaba de la gente que decía creer en Él. Habían visto los milagros, ¿sí? Habían visto las maravillas, pero dice que el Señor Jesús conocía lo que había en sus corazones. Ahora, el Señor Jesucristo también conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Él conocía el corazón de Nicodemo. Y este es un buen ejemplo, mis amados, de un cristiano superficial, de un cristiano religioso, de un cristiano que muestra exteriormente muchas cosas, pero que en su corazón aún hace falta muchísimo. Y el Señor enfrenta a Nicodemo cuando Nicodemo pues le hace una pregunta, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa el nombre de Nicodemo? Nicodemo era un nombre común entre los griegos y también se volvió común entre los judíos. Ahora, Nicodemo era un hombre rico, más o menos pertenecía al Sanedrín, era sacerdote allí del Sanedrín y era un miembro de los fariseos. Acordémonos que en Israel en la época del Señor Jesucristo había varios partidos religiosos. Estaban los saduceos,
que era un grupo minoritario, que eran prácticamente los más ricos, los saduceos, ¿sí? Pertenecían, muchos de ellos eran sacerdotes y levitas que pertenecían también al Sanedrín. Los fariseos parece que se originaron, mis amados hermanos, en el tiempo intertestamentario, ¿sí? Parece que vienen de un grupo que se llamaban los hasidistas, que significa los piadosos, ¿sí? Que estaban tratando de evitar que la cultura helénica se mezclara con la cultura judía. Y eran enemigos, tanto los saduceos como los fariseos no se la llevaban muy bien. Aunque los fariseos eran un buen número que había en Israel. Generalmente pertenecían a la clase media. Y según Josefo, el historiador judío del siglo I, en esa época había más o menos unos 6.000 fariseos. Entonces era una cantidad pues, considerable, ¿cierto? Muy bien. Ahora, los saduceos desaparecen en el año 70, ¿no? Después de la destrucción del templo. Y también otro grupo que había, que era el grupo revolucionario, que se llamaban los celotes, ¿sí? Ellos también fueron exterminados, pero por allá en el año 135 después del Señor Jesucristo. Pero los fariseos, ellos continuaron hasta el siglo más o menos segundo, cuando ellos hicieron una compilación que se llama la Mishnah, que es una compilación de todas las leyes, todas las tradiciones, tanto orales y todos los rituales del judaísmo. Y casi que esa Mishnah se convierte en un sinónimo de judaísmo. Por eso muchas de las cosas que hacen hoy en día los judíos, de ponerse en la kipá y moverse y cosas de esas, eso no era parte originaria de la religión judía, sino eso apareció más adelante durante el desenvolvimiento de la historia. Bueno, ahora, fijémonos que los fariseos eran bastante celosos, mis hermanos, por la ley. Pero eso provocó también que se volvieran ritualistas, que se volvieran solamente a mostrar las cosas externas, ¿sí? Sus corazones no habían sido transformados, solo habían reemplazado las cosas por una fachada de religión. Simplemente mostraban una cara, mostraban un comportamiento bueno delante de las personas, hacían los rituales que ellos consideraban que tenían que hacer, todas las partes externas, pero sus corazones no fueron transformados. Por eso es que el Señor Jesús, vez tras vez, Él señala a los fariseos, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso dice en Mateo 23:23. Ahora, mis hermanos, esa diferencia entre la práctica, ¿sí?, lo que ellos hacían y lo que realmente ellos eran, eso se llama hipocresía. Y el Señor Jesús la denunció vez tras vez. Incluso en el Talmud también se habla de una lista de 6 clases de fariseos, imagínense. 6 clases de fariseos, que eran fariseos hipócritas. Bueno, por eso es que al Señor Jesús también le dice: mire, ustedes son ciegos, ciegos guías de ciegos, y están haciendo prosélitos doblemente merecedores del infierno al que ellos estaban dirigiendo, los que estaban dirigiendo tenaz. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ser hipócritas, de vivir y de ser lo que somos y creemos. Y el apóstol Pablo también allá en Romanos 13:20, él dice: mire, por la ley de las obras nadie será justificado, por la ley nadie se va a salvar. Ahora, fijémonos que Nicodemo no era un fariseo común y corriente, dice que era una principal, dice la palabra, entre los judíos.
era un miembro del Sanedrín. Allá en el capítulo 7 de Juan, verso 50, ustedes pueden darse cuenta de eso. El Sanedrín era como el consejo de gobierno de Israel, ¿no? Ellos legislaban, ellos podían detener a alguna persona, podían juzgar a esa persona, pero no podían impartir la pena de muerte. La pena de muerte estaba solamente reservada para los judíos. Y los judíos, perdón, los romanos. Y los romanos, ellos tenían control también sobre ese Sanedrín. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, el hecho de que Nicodemo fuera parte de ese Sanedrín, pues puede explicar en parte por qué fue a buscar a Jesús de noche, ¿no? ¿Mm? Puede ser que no quería ser visto por los demás miembros del Sanedrín para no ser juzgado, para que no fuera desaprobado por los demás miembros. ¿Mm? Otra posible opción es que en la noche, pues como el Señor Jesucristo no estaba ya ministrando al público, tendría de pronto más tiempo para hablar con él. Bueno, pero lo importante fue que fue al Señor Jesucristo. Pero recordemos, no todas las personas que vienen a Cristo es garantía de que son salvas. No todas las personas que vienen a Cristo se les garantiza de que son salvas. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué le dice Nicodemo al Señor Jesucristo? ¿Cómo se refiere a él? ¿Cómo? Como rabí. Como rabí. O sea, se está refiriendo en términos de igualdad. Nicodemo también era un rabí, era un maestro de Israel y él está diciendo también rabí. 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 Dice, sabemos. O sea que no solamente era Nicodemo el que sabía, sino que también otros líderes religiosos estaban enterados de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Habían aceptado que Jesús había venido de Dios como maestro. Eso es lo que le está diciendo Nicodemo. ¿Por qué? Dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, a través de los milagros y de las señales que el Señor Jesucristo estaba realizando, fue que grupos religiosos se dieron cuenta, oiga, si Dios no está con él, entonces, ¿sí? Ahí tenían el dilema. Por eso fue que más adelante lo acusaron que las señales que él hacía las hacía por el poder de Belcebú, ¿cierto? Bueno, ahora, fijémonos que al Señor Jesucristo no le interesaba hablar aquí de señales, ¿no? Como hoy en día se predica, venga y reciba su milagro, venga y recibe la señal, venga y reciba lo que hay en su corazón, su pedido que Dios se lo va a dar. Aquí el Señor Jesucristo no estaba interesado en las señales, particularmente con Nicodemo. En vez de eso fue directo al grano, fue directo allá a lo profundo de su corazón. Ese corazón tenía que ser transformado. ¿Y cómo iba a ser transformado ese corazón? Pues a través del nuevo nacimiento. Y el Señor Jesús le responde precisamente la pregunta a Nicodemo. Una pregunta que no le hizo. Porque fíjese que el Señor Jesucristo le responde algo que Nicodemo no le preguntó. ¿Qué le dijo Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Fíjese cómo comienza esa frase, ¿no? De cierto, hay un énfasis ahí. En la lengua judía es amén, amén. De cierto. O sea, hay una afirmación categórica, una afirmación solemne de que es totalmente veraz, que lo que va a decir después de ese amén es supremamente importante. Y el Señor Jesús enfatiza esto y le dice precisamente a Nicodemo, si no nace de nuevo, no hay
no hay entrada al reino de Dios. Ah, carambas. ¿Cómo así? ¿Y qué es ese nuevo nacimiento? Porque Nicodemo no lo entendía. Ese nuevo nacimiento es la misma acción de Dios obrando en la vida de alguien, impartiendo vida, vida espiritual y vida eterna. ¿A quiénes? A aquellos que están muertos en los delitos y pecados. Y cuando aquí el Señor Jesús habla del reino de Dios, no se refiere al aspecto universal del reino. Finalmente Dios es soberano sobre todo su reino universal, sobre toda la creación. ¿Sí? Dice que Él estableció los cielos y en los cielos estableció su trono y su reino domina sobre todo, dice el Salmo 103:19. Pero aquí el Señor Jesucristo no se está refiriendo al reino universal, sino está hablando al reino de Dios, ¿sí? A ese reino de Dios que tiene que ver con la salvación, con aquellos que entran y son parte de su familia, de sus hijos, de sus súbditos también. Y se refiere a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que viven ahora, que nacieron por el poder de Dios, por el poder divino, por medio de la fe, y que ahora están bajo ese gobierno de Dios, que ha sido mediado por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, Nicodemo ansiaba ese reino, como todos los judíos, pero ellos creían que por ser descendientes de Abraham, por observar todas las leyes rituales, y particularmente otros ritos y otras señales como la circuncisión, ellos ya tenían asegurada la entrada al reino de Dios. Pero estaban tremendamente equivocados, como muchos cristianos hoy en día. Por eso el Señor Jesucristo le deja claro a Nicodemo, no importa cuán activo o activa esté usted en la iglesia, no importa cuántas cosas pueda hacer, si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Y eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿cuáles eran las implicaciones de estas palabras del Señor Jesucristo hacia Nicodemo? ¿Ah? Nicodemo había durante toda su vida guardado fielmente las escrituras, había realizado todos los rituales del judaísmo, era ahora parte también del Sanedrín, y ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, hola, tiene que olvidarse de todo eso. Tiene que olvidarse de todo eso, dejar eso atrás y tiene que comenzar de nuevo. Wow. O sea que tenía que abandonar todo ese sistema, mis hermanos, de justicia por las obras, en el cual ellos habían puesto su esperanza. Es que si hacemos esto y hacemos aquello y guardamos esto y nos circuncidamos y esto, somos parte del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, no. No hay ningún esfuerzo humano que pueda hacer para salvarse. Ningún esfuerzo humano puede hacer alguien para salvarse, mis hermanos. Miremos lo que dice este autor, R.C. Lenski, con respecto a lo que pudo experimentar Nicodemo en ese momento. Abro comillas. Dice, la palabra de Jesús sobre el nuevo nacimiento hace pedazos de una vez para siempre toda supuesta excelencia alcanzada por el hombre, todo el mérito de las obras humanas, todas las prerrogativas del nacimiento o el estado natural. El nacimiento espiritual es algo por lo cual se pasa, no es algo que se produce. Les repito, el nacimiento espiritual es algo por lo cual se pasa, no es algo que se produce. Así como nuestros esfuerzos no tienen ninguna relación con nuestro nacimiento. ¿Usted pujó para nacer? ¿Qué hizo usted para nacer? Nada. Así como nuestros esfuerzos no tienen ninguna relación con nuestro nacimiento y concepción natural, ¿qué hizo usted para ser concebido?
Nada, el esfuerzo fue de sus padres, mijito. De manera análoga, pero en un plano mayor, la regeneración no es una obra nuestra. El nuevo nacimiento no es una obra nuestra. ¡Qué golpe para Nicodemo! Ser judío no lo haría partícipe del reino. Ser fariseo, considerarse más santo que las otras personas, no le representaba nada. Ser miembro del Sanedrín y su fama como uno de los escribas sumaba 0. Este rabí de Galilea le dijo tranquilamente que él todavía no estaba en el reino. Todo aquello sobre lo cual había depositado sus esperanzas a lo largo de una vida difícil se hizo añicos y quedó valiendo menos que un montón de cenizas. Cierro comillas. Wow. Muy bien. Número 2. La revelación que viene a Nicodemo. Veamos los versículos 4 al 8. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta declaración que recibe Nicodemo era mucho más de lo que él podía estar esperando. Y por eso Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese que Nicodemo era un hombre bien educado. No malinterpretó las palabras de el Señor Jesucristo. Él tampoco las cogió en un sentido literal. Él no estaba hablando de un renacer físico, pero fíjese que le responde en el mismo contexto o en la misma analogía que el Señor Jesús le está planteando. Y lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo era que no podía entrar a la salvación, ¿sí?, a través de sus esfuerzos particulares, de sus esfuerzos humanos, a través de su devoción religiosa, que tenía que cancelar todo eso y comenzar de nuevo. Pero vemos que Nicodemo no entendía realmente lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. O sea, el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo algo que era humanamente imposible de hacer. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si no lo puedo yo hacer? Ese nuevo nacimiento no se puede lograr por esfuerzos humanos. Recordemos que la justicia de Nicodemo estaba basada en sus obras, en las obras. Y aquí las obras no cuentan para nada, porque ese nacimiento espiritual no tiene que ver nada con las obras, porque no tiene nada que ver con el esfuerzo del hombre, con el esfuerzo humano. Entonces este hombre Nicodemo sería justo ante sus propios ojos, según el planteamiento del Señor Jesucristo. Para nada, ¿cierto? Para nada. Y fijémonos que aquí el Señor Jesús no le bajó las exigencias, no se las minimizó, sino lo confrontó con el reto más difícil que pudo ponerle. Algo que él no podía realizar. Y después el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Fíjese que este llamamiento del Señor Jesucristo a este fariseo religioso lo llama o lo impulsa a reconocer su propia bancarrota espiritual,
a abandonar todo aquello en lo cual él confiaba para su propia salvación. Como lo declara también el apóstol Pablo allí en Filipenses 3, 8 y 9. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Recuerden que Pablo dice que era fariseo de fariseos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Wow. ¿Confundido? Confundido estaba este hombre. Nicodemo estaba confundido. Y el Señor nuevamente le da otra afirmación categórica y le dice, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A este versículo se le han dado varias interpretaciones. Algunos dicen que hay dos nacimientos, uno natural y otro espiritual, y que ese nacimiento, el agua se asemeja al líquido amniótico en el parto, pero ahí no están hablando de eso, ¿cierto? Ahí no están hablando de eso. Otros autores dicen que aquí el agua se refiere al bautismo en agua, pero fijémonos que primero el Señor Jesucristo no había establecido todavía el bautismo que se estaba realizando era el bautismo de Juan. Así es que Nicodemo no hubiera entendido absolutamente nada con respecto al bautismo cuando se refiere al agua. Muy bien. Ahora, vamos a mirar qué significa realmente de que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo exhorta a Nicodemo, porque él, siendo un maestro, ya él debe conocer las Escrituras. ¿Y qué parte de la Escritura? Cuando hablo de la Escritura, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, debía conocer Nicodemo como maestro. Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versos 24 al 27. Allí en ese texto se habla de la restauración de Israel por parte del Señor por medio de un nuevo pacto. Ezequiel 36, 24 al 27. Y en el Antiguo Testamento el agua y el Espíritu se habla simbólicamente de esa renovación y esa limpieza espiritual que Dios traería sobre su pueblo. Dice así la palabra del Señor. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Se supone que Nicodemo debía conocer este pasaje, y parece que era el pasaje que el Señor Jesucristo tenía en mente cuando le estaba mencionando a Nicodemo el nuevo nacimiento o la regeneración. Se suponía que Nicodemo no debía desconocer este texto del Antiguo Testamento. Sin ese lavado espiritual, sin esa limpieza espiritual, no hay ese nuevo nacimiento. Así que esa limpieza es producida ¿por qué? ¿Qué produce esa limpieza? ¿Qué dice Efesios 5:26? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. El agua es la palabra de Dios.
El agua es la palabra, el evangelio, pero es que tenemos que predicar el evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo producen vida, lo que es el evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Así que es el Espíritu Santo el que produce esa regeneración o ese nuevo nacimiento. ¿Qué engendra la carne? ¿Qué engendra la naturaleza humana? Carne. Cuando una pareja se casa, se une en el matrimonio, en el santo estado del matrimonio, y tienen sus relaciones sexuales santificadas por Dios, ¿qué es lo normal que se produzca? Un hijo. ¿Y cómo es ese hijo? Carne. Porque se unieron dos carnes en una y producen carne, más carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué produce? Espíritu, vida en el Espíritu, mis hermanos. Muy bien, ¿queda claro? Solamente el Espíritu Santo es el que puede producir vida espiritual en una persona. Y eso es necesario para poder entrar en el reino de Dios. De tal manera que la regeneración, es el término teológico, o nuevo nacimiento, es una obra exclusivamente de Dios, mis hermanos. Ahí el esfuerzo humano es nulo. Ahí el hombre no puede hacer nada. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, mis hermanos, el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí la palabra necesario, la utiliza Juan en varios textos, es algo urgente, es un requisito sine qua non, o sea, sin ese requisito no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, es absolutamente necesario, indispensable. Fíjense cuán equivocado estaba Nicodemo, ¿cierto? Pensando que por ser buena gente, pensando que por ser religioso es estar en la sinagoga, asistir al templo, hacer los ritos, estar circuncidado, hacer los lavamientos y todo, era salvo. Como muchos cristianos hoy en día que piensan que por ir a la iglesia o por escuchar un sermón por algún medio digital, ya por eso son cristianos. ¿Cuán engañados están? ¿Cuán engañados están? Y muchos en las iglesias cristianas hoy en día están en esa situación, asistiendo a una iglesia, pero engañados, porque no han nacido de nuevo. Y el nacimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración es un requisito indispensable, como lo menciona aquí el Señor Jesucristo, para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo también le da otra ilustración más a Nicodemo. Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Usted puede controlar el viento? ¿Quién pudo controlar ahorita el huracán Ian que hubo? ¿Quién pudo controlar la devastación que hizo? Un viento acelerado. ¿Qué es eso? Un huracán es un viento acelerado girando en círculo. O girando en espiral, ¿cierto? De pronto se puede predecir hacia dónde se va dirigiendo, ¿cierto? Se puede predecir de alguna manera, pero no exactamente con precisión. Recuerden que decían, va a tocar en las costas de Miami en tal punto, de pronto pegaba más arriba o más abajo, que ya no es huracán, ahora es tormenta tropical, que ya no es tormenta tropical, que ahora otra vez es huracán. ¿Quién controla eso? No se sabe ni para dónde viene ni para dónde va, pero sí vemos cuáles son sus efectos.
Eso pasa exactamente lo mismo con el Espíritu Santo obrando en la vida de una persona. ¿Mm? No sabemos cómo Dios está obrando, no lo podemos predecir, cómo Dios está obrando en el corazón de X o Y persona, pero vamos a ver los efectos visibles en la vida de esa persona. Vidas transformadas, vidas obedientes. ¿Por qué? Porque han nacido del Espíritu. Así es que podemos a veces echar un vistazo a la iglesia y vemos que todavía hay muchos estragos por ahí. Muchos estragos. No ha habido nuevos nacimientos en muchos. ¿Por qué? Porque no se ven los efectos visibles de ese nuevo nacimiento. Muy bien. Y fijémonos finalmente cuál es la exhortación fuerte que le hace el Señor Jesucristo a Nicodemo. Versículos 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Querido profesor Nicodemo, querido maestro Nicodemo, eres muy mal aprendiz. Poco había entendido. No había entendido desde lo que le dijo el Señor desde el principio. ¿Cómo se puede hacer esto? Y el Señor vuelve y le aclara. Y aún así, no podía aceptar, no podía entender lo que él estaba escuchando. Él no quería soltarse de todo ese sistema religioso, de todo ese sistema legalista, para entender que la salvación es una obra soberana de Dios por medio de la gracia y su Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros a través de el Evangelio. Y le dice, siendo tu maestro, debíamos esperar de un maestro de Israel que conocieras esto. O sea, no tienes excusa. Eres maestro, no tienes excusa. Conoces el Antiguo Testamento. Maestro reconocido. Un maestro que había sido establecido en Israel. El Señor Jesucristo le dice, eso es inexcusable. Debía conocer cuál es la forma única de salvación. Ahora, tristemente, mis amados hermanos, Nicodemo es un claro ejemplo del efecto adormecedor, legalista, ritualista, ¿no?, que hoy en día tiene la iglesia. Muchas personas hay que están en esta condición. No se ven a sí mismos en qué condición están. Están en sus propias vidas, tienen la revelación de Dios oscurecida. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4. El príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Nos conformamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo voy los domingos a la iglesia y yo diezmo. ¿Para qué más? Yo hago esto, yo hago lo otro. Pero hemos realmente permitido en nuestras vidas que el Espíritu de Dios obre esa nueva vida. Y aquí la ignorancia de Nicodemo sirve como ejemplo a la bancarrota espiritual en que estaba viviendo ese tiempo Israel. Aferrados a una religión, aferrados a una serie de normas, de leyes, de rituales, pero espiritualmente muertos. Y Pablo también los exhorta allá en Romanos. Dice la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Se han sujetado a su propia justicia a través de las obras. Mis amados hermanos, este pasaje no nos dice si esa noche Nicodemo se convirtió o no. Ahí no dice nada de eso, ¿cierto? Parece que no, parece que esa noche no, que quedó cuestionado. Pero yo creo que él nunca olvidó la conversación que tuvo con el Señor Jesucristo. Si vamos a ver más adelante también en el Evangelio aquí de Juan, vemos que Nicodemo defendió a Jesús frente al Sanedrín. Y también junto con José de Arimatea prepararon el cuerpo para la sepultura del Señor Jesucristo después de la crucifixión. Pero parece que nació de nuevo. Entendió esa gracia soberana de Dios, experimentó la realidad del nuevo nacimiento. Y eso es lo que Dios anhela en cada una de nuestras vidas, mis amados hermanos. Que podamos nosotros experimentar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y que sea el Espíritu Santo, ¿sí?, por medio del Evangelio, que fluya en nosotros y nos dé una nueva vida, que cortemos, mis hermanos, con ese sistema religioso, con ese sistema de obras, con ese sistema de creernos buenos y que por ser buenos entonces nos vamos a ganar el reino de Dios. No, es solamente a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que viene del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, y por el Espíritu engendra en nosotros un espíritu nuevo, una nueva vida. El que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Todo lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo, mis amados hermanos. Es lo que el Señor nos llama hoy a que meditemos, a que pensemos, a que en nuestros corazones podamos evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos, como dice el mismo apóstol. Examínese bien a ver si está en la fe. Revísese bien a ver si está en la fe, dice el apóstol. Hagámoslo a diario, porque es a diario que debemos tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que solamente podemos tener vida en ti si tú operas por tu Espíritu Santo esa nueva vida en cada uno de nosotros. Yo clamo, Señor, a ti para que cada uno de los que estamos acá, de los que están escuchando esta palabra, Señor, por tu Espíritu Santo haya una nueva vida, un nuevo nacimiento, esa regeneración que es necesaria para entrar en el reino de los cielos. Señor, y que a través de nuestra vida, de nuestros testimonios, de lo que nosotros hacemos a diario, ese nuevo nacimiento sea visible, sea una realidad delante de los demás, que nuestras vidas sean realmente transformadas, porque hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y el Evangelio de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos. Amén y amén.